Por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Portales, la radio insignia aquí de la región de Valparaíso. Y este es su programa Revelando. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel, les acompaña como todos los jueves, y junto a mí, Fernando Pérez. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Quila, buenas tardes, distinguidos auditores. Le mandamos un saludo también, Fernando, a Gonzalo Gisling, que no pudo venir el jueves pasado por razones de fuerza mayor, y hoy nuevamente está, en realidad tiene mucha actividad, pero se comprometió que el próximo jueves sí venía. Y queremos que nos dé algunas primicias políticas. Recordemos que él es vicepresidente de la Juventud de la Renovación Nacional aquí en la región. Así que, bueno, te esperamos, Gonzalo, el próximo jueves. Un saludo desde Portales. Estamos transmitiendo, como siempre, por Facebook Live. También pueden chatear con nosotros en el teléfono más 569-353-08319. Lo repito, más 569-353-08319. Vamos de lleno a lo que nos convoca hoy, Fernando. Primero, recordar el santoral. Hoy día, si no me equivoco, es San Gerardo. San Gerardo. Tenemos un amigo, Gerardo, le podemos mandar saludos. Sí. Gerardo Kovacevic, nuestro amigo. Así que si nos está escuchando, un saludo en el santoral onomástico de los Gerardos. Y también recordar dos hechos que son históricos, uno nacional, muy rápidamente lo vamos a hacer, pero quizás es un hecho histórico de la Armada de Chile que se recuerda poco, que tiene que ver con un accidente de aviación, incipiente aviación naval, el año 1929, 3 de octubre de 1929. Y fue el accidente del avión Fairey tercero Foxtrot número 23, pilotado por el ingeniero segundo Alfonso Moraga Ramos. Alfonso Moraga Ramos era un ingeniero, pero había hecho estudios para ser piloto. Se había preparado a ser piloto, tenía 300 horas de vuelo al momento del accidente. Estaba haciendo vuelos acrobáticos ahí en cercanías de la bahía de Quintero. Hay que recordar, Fernando, que antiguamente ahí está la base aeronaval de Quintero. Y bueno, en un lamentable accidente el avión cayó al mar. El piloto Moraga intentó amarizar. En realidad iba en actitud el avión como para amarizar, pero el golpe fue demasiado violento, así que el piloto lamentablemente perdió la vida. Sin embargo, su mecánico, Juan Salles, se logró zafar de los restos del fuselaje y salvó con algunas heridas, pero pudo sobrevivir a este accidente. Y algo anecdótico, en Quintero, poca gente sabe, hay una calle que se llama Piloto Moraga. Así que si nos están escuchando en Quintero, ahora van a saber por qué la calle se llama Piloto Moraga. Es el recuerdo justamente a este ingeniero segundo, don Alfonso Moraga Ramos. Ese era un hecho que quería recordar, destacar. Son estos miembros de la institución de la defensa que caen en cumplimiento del deber. Esta persona está haciendo la actividad profesional y le tocó, en mala suerte, perder la vida en esa actividad. Y el otro recuerdo histórico que quería hacer, Fernando, a menos que tú quieras agregar algo sobre este tema en particular. No, nada en particular. El otro recuerdo que quería hacer es que el 3 de octubre de 1990, no hace mucho tiempo, pero importante, se disolvió finalmente la República mal llamada Democrática Alemana.
Después se llamaba RDA, República Democrática Alemana, pero de democracia tenía poco. Acordemos que había un muro para que la gente no pudiera escapar del control estatal de la República Democrática, entre comillas, alemana. Y finalmente, como decía yo, el 3 de octubre de 1990 se disuelve definitivamente ese país y se integra, pasa a formar parte de la República Federal Alemana, que es, como se conoce hoy día, unificada Alemania. Ese es un recuerdo importante, tiene que ver con la historia del mundo, la historia probablemente muy representativa de lo que fue en su momento la Guerra Fría. ¿Fernando? Bueno, fue llamado por mucho tiempo el muro del oprobio, porque de la noche a la mañana Berlín, que quedó en poder cuando terminó la guerra, que quedó dividido en una parte que era de Occidente y otra bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, a la cual pertenecía la República Democrática de Alemania, pareciera que la gente decidió no quedarse en esa Alemania, sino que irse a la Alemania libre, que le llamaban, que era la Alemania federal. Y fue tan grande el éxodo que construyeron este muro, de la noche a la mañana. Curiosamente, decían que habían construido un muro, le decían a su gente, para que los libres no entraran para acá a perturbar. Todo lo contrario. Ese muro que duró durante toda la Guerra Fría fue su símbolo porque ahí están los famosos checkpoints que se hacían los intercambios de los espías, hay muchos libros, John Le Carré, etc. Pero lo principal es que fue el símbolo de la opresión que se producía en los países de la órbita soviética, que no tenían libertad para salir, que no tenían libertad para nadie, tenían una economía centralmente planificada. En suerte, a mí me tocó visitar las dos Alemanias en esa época. Y era una diferencia abismante entre una y la otra. Pero colapsó por razones naturales, porque al caer la Unión Soviética con su parte económica, colapsó el muro, y el muro colapsó por error, porque alguien dijo, oiga, no hagan esto, y partieron a sacar las piedras. Pero lo que yo quiero decir es de que ahí también estuvo un poco ligado a lo que es la historia de Chile. Porque el líder de la Alemania democrática, Erich Honecker, rápidamente cuando vio que esto colapsaba y que él no estaba seguro ahí, se fue a la Unión Soviética con su esposa, la señora Margot Honecker. Y esto es historia pura y real. Y en la Unión Soviética también cuando empezaron las presiones, no empezó a sentirse seguro. Y estando el embajador de Chile, en esa época, en Chile el presidente era don Patricio Elwin, y estando el embajador Clodomiro Almeida en Chile, él ingresa a la embajada de Chile en Moscú. Situación que le creó a Chile un problema internacional severo con su señora, porque estuvo muchos meses allá, hubo que mandar varias veces un negociador de la presidencia de la República en Chile, que lo hizo muy bien, porque lo estaban pidiendo en la Alemania federal también, para ser juzgado. La Alemania en realidad unificada ahora. Y él estaba ahí asilado en la embajada por un tiempo que no fue cómodo para el gobierno de Chile, pero se solucionó el problema finalmente, dado que su hija vivía en Chile, se había casado con un chileno, y su señora se le dio el asilo, se vino a Chile, y él aceptó ser entregado a la Alemania para ser juzgado en Alemania. Había muchos crímenes, muertos en el muro. Y una vez que fue juzgado en Alemania, lo dejaron libre porque era una persona de avanzada edad y además estaba con un enfermo, ya con un cáncer ya casi terminal. Así que sale libre y se viene a vivir a Chile. Y es acogido en Chile y muere en Chile y nadie lo molesta. Lo deja salir por razones humanitarias y su señora sigue viviendo en Chile, ambos comunistas. Y apoyado por la gente en Chile, como Chile es un país que lo acoge
y posteriormente también ella fallece aquí. Por lo tanto, esto del tema de la razón, ¿por qué digo yo que está ligado a Chile? Por eso, porque por el muro es juzgado, pero Chile le tiende una mano para que se venga por razones humanitarias. Situación que fue avalado aquí por los partidos en esa época de lo que era la Concertación y especialmente por el Partido Socialista y Comunista. Cosa que no ha sucedido para otras personas por la misma razón humanitaria. Ese era el comentario que quería hacer. Sí, totalmente entendido el punto. Y yo quisiera solamente agregar que esta disolución de la República Democrática Alemana indica también al mundo el fracaso de un modelo de sociedad. O sea, un país que se disuelve porque queda claro que el sistema social, la economía centralizada, etcétera, etcétera, cosas que hasta el día de hoy sirven de modelo para algunos partidos, particularmente de la izquierda en el mundo, que todavía creen en esa utopía, en circunstancias que esta es una demostración clarísima de que el modelo está fracasado. Así que uno podría destacar que la disolución de la República Democrática Alemana indica el fracaso de ese tipo de gobierno para el mundo. Bueno, vamos a otro tema, Fernando. Hace tiempo, en un programa nuestro, estuvimos conversando sobre un inserto que fue publicado el día 11 de septiembre en el diario El Mercurio de Santiago, un inserto que tenía por título El 11 de septiembre de 1973, Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela. Y ese inserto estaba financiado por un grupo importante de personas nacionales que escribieron ahí. No creo que haya sido fácil que el Mercurio lo hubiera publicado esto, pero pagaron lo que les cobraron por hacerlo y escribieron en ese inserto solamente reproducciones históricas de lo que es irrefutable. Por ejemplo, de que Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer la dictadura marxista-leninista como título, y a reloj seguido fueron exponiendo el acuerdo del Partido Socialista en que el proceso lo llevaba, eso fue en el año 1967, que el proceso lo llevaba irremediablemente a la lucha armada, o sea, justificando la lucha armada para la obtención del poder. O en el año 73, Miguel Enríquez, que era secretario general del MIR, que dijo: los revolucionarios y los trabajadores deben extender las tomas de fábricas y fundos. Estamos en el año 73. Ese era el discurso en nuestro país, de violencia. O el comandante Pepe, que ya hemos hablado del comandante Pepe en programas anteriores, que dijo: tienen que morir 1 millón de chilenos para llevar adelante el proceso, porque dice, con menos de 1 millón esto no va a resultar. O el 9 de septiembre del año 73, en pleno gobierno de la Unidad Popular, uno de sus principales defensores, el socialista Altamirano, dice que la conjura solo puede ser aplastada con la fuerza invencible del pueblo unido a tropas, clases, suboficiales y oficiales, comillas, leales, etcétera. Esos son hechos de la causa. Nadie podría discutir que estos discursos fueron hechos en su momento. Sin embargo, llama la atención que ahora, bastante tiempo después, 20 días después de este inserto, en que se mencionan solamente verdades, haya salido un artículo de media página en el diario El Mercurio de Santiago, el mismo medio de prensa. Solamente recordar que después que salió el inserto, en el frontis del diario El Mercurio hubo una manifestación pública donde aproximadamente unas 60 personas salían con pancartas, eran trabajadores del diario El Mercurio,
de todos los niveles, periodistas, no sé, editores, trabajadores administrativos, debe haber habido de todo, aproximadamente unos 60, rechazando el inserto. Y ahora, misteriosamente, el día 2 de octubre, es decir, ayer, sale un artículo de media página en el Diario Mercurio, donde doña Lorena Pizarro, que sabemos que es la presidenta de la asociación o grupo se hacen llamar de detenidos desaparecidos, le dan espacio para que en 6 puntos ella diga el sentimiento respecto a este inserto. Parte diciendo ella que han sido directamente ofendidos. Ahora, el tema es, ¿por qué se sintieron ofendidos si lo que el inserto tenía escrito en su oportunidad eran solamente verdades irrefutables? Pero ella dice entonces que se sienten ofendidos porque tratan de demostrar en este artículo de media página que en realidad nunca el gobierno de Allende quiso imponer el modelo a través de la violencia. Pero los hechos no justifican, no corroboran lo que la señora Lorena Pizarro dice, ya que en la práctica ya tenemos declaraciones, por ejemplo, de la misma Cámara de Diputados, donde está claro que actuaban fuera de la ley grupos paramilitares amparados por el gobierno. Y entonces, si eso era verdad, yo no sé por qué estas agrupaciones no reconocen que la idea de llegar en ese momento al poder era por la vía de las armas, y si el experimento democrático por las urnas no resultaba, entonces seguía vigente alcanzar el poder por la vía de las armas. Y era obvio que iban a haber enfrentamientos y que iba a haber violencia. Y entonces eso es lo que se amparaba en ese momento. Fernando, no sé, ¿quieres aportar algo sobre esto? O sea, es poco más porque ha sido muy clara el planteamiento. Pero cuando uno se encuentra en que alguien con hechos concretos, datos reales, que pueden ser confirmados en discursos históricos escritos y en videos existentes, desconoce esa realidad para asumir juicios de valor, que han sido ofendidos, que no era el espíritu, que no eran apreciaciones cuyos hechos están refutados en la realidad. Yo creo que es una desinformación para la gente. Es un afán de desinformar, de distorsionar la realidad, de no poder quedarse callado por razones de la agrupación que tienen que mantener un quehacer y mostrar lo que están haciendo. Pero ese tipo de insertos en que se dan apreciaciones son muy válidos. Yo los felicito por el espíritu de ponerlo, pero les pediría que para la próxima vez refuten con hechos concretos, palpables y plausibles, que hablen del 1000% de inflación, que hablen de las colas y del desabastecimiento, que pongan las fotos y los videos que avalan eso. Porque está el discurso del presidente Allende cuando le dice a Regite Pérez que las 40 medidas que firmó con la Unidad Popular eran una maniobra política para asumir el gobierno porque no las iba a cumplir. Que la firmó con la democracia cristiana. Que la firmó con la democracia cristiana. Eso está grabado, está escrito. En lo de la Cámara de Diputados está escrito, está firmado. Hay solamente 13 parlamentarios de la democracia cristiana que no adhirieron a eso y hicieron una carta, que lo ha mencionado varias veces Belisario Velasco. Entonces, nosotros estamos dando en ese, no nosotros, que no nos citamos nosotros ahí, sino que se están dando en ese inserto hechos concretos. Y lo que nosotros mencionamos aquí es una verdad histórica rigurosa, porque ese es lo que ya nos da la experiencia de vida para hablar hacia adelante. Pero aquí indudablemente hay un intento de distorsionar la realidad con hechos que son apreciaciones o juicios de valor que no llevan una demostración real como el otro. Exactamente, por ejemplo,
Se sostiene que el 11 de septiembre fue el inicio del quiebre de la democracia y que ahí vino todo el desastre en nuestro país, pero no entran a explicar para nada que el desastre venía armándose antes y esta fue la solución. Por eso que el inserto se llama "Se salvó Chile de ser hoy como Venezuela", porque si no hubiera habido reacción, a eso se refiere el inserto original, si no hubiera habido reacción, efectivamente estaríamos en un zapato chino, en que se habían desconocido las instituciones, se había impuesto por la fuerza, con los grupos armados que estaban funcionando, hay que decir que habían aproximadamente 30.000 extranjeros aquí y armamentos había sido ingresado al país para la guerra civil. La gente no lo quiere creer. Entonces nosotros probablemente en un futuro nos pueden acusar de negacionistas. Pero yo les digo a ellos, los negacionistas son ustedes. Porque ¿cómo no reconocer lo que estaba realmente ocurriendo en el país? Independientemente del movimiento del 11 de septiembre, independientemente de eso que fue reconocido por expresidentes, el mismo presidente Eduardo Frei, el presidente González Videla, el presidente Alessandri, todos salieron a festejar que se hubiera recuperado la democracia en Chile, en el momento. Pero la crítica es, si acaso esta agrupación de detenidos, desaparecidos, como se hacen llamar, piensa que un vuelco en la situación política nacional, si el accionar de las Fuerzas Armadas para recuperar la democracia era como un switch on-off, es decir, hoy día vamos a tomar el poder de la nación, mañana está el país en calma. Y eso es actuar o difundir irrealidad, porque era lógico que para tratar de recuperar la democracia que se estaba perdiendo, como lo ha pasado en Venezuela, las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar contra un enemigo que estaba justamente destruyendo la democracia. Imposible pensar que lo que vino después jamás habría ocurrido. Era parte del proceso, tenía que ocurrir enfrentamientos tanto directos como en forma indirecta, o la guerra subversiva, o lo podemos llamar operaciones especiales, lo que sea. Pero eso es un hecho la causa. Es tan sencillo comprobar las cosas. ¿Ah? Si de la noche a la mañana este paraíso que estaba creando el presidente hubieran aparecido con un ataque al hígado, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas para poder tomar el poder, entonces, ¿por qué tenemos a civiles nosotros del GAP que lo andaban cuidando en forma especial en el auto y asomados por las ventanas con armamento, que no estaban en ninguna de las fuerzas que tenían que haberlo hecho, que era Carabineros o la Policía de Investigaciones? ¿Por qué tenemos a civiles con fotos disparando en el balcón de la Moneda? El presidente con un casco y una ametralladora preparado para todo este tipo de cosas. Los grupos terroristas que estaban avanzando en el país, en los enfrentamientos, todos los balazos. Hasta poco tiempo atrás todavía se notaba en el barrio cívico de Santiago, en los barrios cívicos, el barrio que está en torno a la Moneda. Se veían todavía muchos de los impactos de la gente disparada en las ventanas. Eso no pasa en un país que está transitando. Hoy día nadie se lo imagina en Chile, no es aceptable, porque las cosas van hacia otro lado. Hay hechos concretos, hay hechos reales, están los discursos, están las fotos de la época, del GAP. Entonces, decir de que no pasaba nada, que en Chile no había violencia, que al subteniente Lacarampet, por el hecho de haber egresado a la escuela militar, estar esperando movilización en el metro, pasaban y lo mataban, ¿no? Que al vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovic, padre del señor Edmundo Pérez Lloma, que fue ministro ahora, los del BOP lo asesinaron porque haya sido ministro del Interior en el periodo del presidente Frei, y posteriormente Allende los indulta porque eran jóvenes idealistas. El BOP, Vanguardia Organizada del Pueblo. Vea los diarios, hay pan para 3 días, y todos los insultos que había. Por eso es muy fácil, Fernando, Entonces, tratar la realidad se comprueba, no con juicio de valor, con hechos. Es muy fácil tratar a cierto sector como negacionista, pero en realidad, negacionismo, ¿dónde está? Porque ¿quién tiene la verdad? Y esto que están haciendo en el diario Mercurio, que hicieron,
en este artículo de media página, fue darle espacio. No sabemos a quiénes, solamente la que aparece ahí es la señora Lorena Pizarro. Ahí aparece en la foto una gente con una pancarta, son como 9 personas. Obviamente pareciera que este artículo no fue pagado como fue pagado el del inserto del 11 de septiembre. Probablemente es fruto de la presión que tuvo el diario El Mercurio para que escribiera o dejara escribir un pensamiento negacionista respecto a lo que realmente ocurría en nuestro país. Y la teoría del empate. Pero aquí, como tú muy bien lo dices, no hay empate, porque por un lado, en el inserto del 11 de septiembre, solamente se están describiendo hechos, no hay ninguna interpretación, hechos. Y en este artículo están solamente apreciaciones de lo que podría haber ocurrido, cómo habría sido. Por ejemplo, uno de los puntos a considerar dice que el gobierno había ganado las elecciones en marzo del 73, por lo tanto eso significaba que había apoyo generalizado del pueblo para que siguiera con su proyecto. Pero los hechos demuestran que, primero, esa elección fue puesta en duda. Hoy día los sistemas son bastante mejores para comprobar que no haya fraude, pero no porque haya ocurrido eso, los resultados uno podría colegir, sacar como conclusión entonces que todo Chile quería que se desarrollara el proceso hasta terminar como está hoy día los países que han asumido este sistema, como es Venezuela, y era lo que pretendía decir el inserto original. Y lo otro, como decía yo, no está identificado quién está detrás de esto, pero huele a un favor de la línea editorial del diario Mercurio, debido a las presiones que probablemente recibió después de haber dado autorización para que se publicara el inserto con estos hechos. Lo que preocupa es que el diario Mercurio se va a amedrentar. Entonces el próximo año, cuando quisieran poner un artículo como este, lo más probable es que, como ya ocurrió el año anterior con el diario La Tercera, ahora el diario Mercurio tampoco quiera incorporarlo en su editorial, y entonces nos vamos quedando en silencio, lo que es lamentable para la verdad histórica de nuestro país. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos en el segundo bloque. Presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Bueno, continuamos nuestro programa revelando aquí en la radio insignia de la región, Portales. Hay un caso que creo que es conveniente conversar porque ha estado en todos los medios con mucha difusión, y es la condena, y reitero esto en primera instancia, eso quiere decir que es la primera opinión, que emitió el ministro Álvaro Mesa al coronel del Ejército en Retiro, Cristian Lavé, como autor de aplicación de tormentos a prisioneros políticos en Panguipulli. Y yo tengo aquí la sentencia, y me llama la atención, la leo varias veces y no logro llegar a la misma conclusión que el ministro Álvaro Mesa. Aquí lo primero que quiero decir, nuevamente llama la atención el doble sistema para juzgar a los militares y a los restos de los ciudadanos de Chile, que cambió el año 2005. Entonces, donde lo más importante es la prueba hoy día, lo más importante es demostrar la culpabilidad antes de condenar. En el caso que se le está aplicando hasta el día de hoy injustamente a los militares, muchas veces se está condenando, yo diría que en la gran mayoría de los procesos, por presunciones. Y en el caso del coronel Cristian Lavé Galilea, a mí me llama la atención porque la presunción lo lleva al ministro a establecer una pena efectiva de 3 años de prisión, y ello lleva asociado la suspensión de cargo o oficio público. Si yo me detengo un poco en eso, digo,
Qué raro esto que al coronel Lavey le pongan 3 años de pena efectiva. Ya vamos a entrar al fondo si tiene o no sustento, pero que no pueda ejercer cargo público. Inmediatamente lo correlaciono con la próxima campaña municipal y de gobernadores. ¿No será que alguien, alguna mano negra política, quiere sacar de circulación por un tiempo al coronel Lavey para que no se presente a candidato a alguno de estos cargos de elección popular, limitándole sus posibilidades? ¿No será que hay una maniobra que hasta el momento es desconocida, pero que podría existir? Lo pongo como una hipótesis, Fernando. Sí, justamente en periodo eleccionario da para todo tipo de presunciones de las mismas que nos tienen acostumbrados ya, ¿sí? Porque justo ahora lo condenan, después este proceso lleva muy largo tiempo. Y da la casualidad de que el coronel Lavey, para los que no sepan, es una persona que fue muchísimos años el alcalde en la municipalidad de Providencia, si no me equivoco. Un excelente alcalde, con Un excelente alcalde que obtuvo los mejores resultados en la alcaldía durante ese periodo. Y que en una gran disputa fue derrotado en una reelección en que se unieron todo el mundo contra él para quitarle la alcaldía. Pero es un excelente político, el cual además es un excelente chileno que ha actuado por muchos años. Entonces sí, da la impresión de que una condena de 3 años, y que además la condena sea en primera instancia ahora, justo en periodo eleccionario. Cuando comienza a presentarse los candidatos. Empiezan a aparecer los precandidatos presidenciales, los pregobernadores. Es raro, pero además le dan una indemnización a esta persona que fue, no sé, violentada, de 30 millones que paga el Estado, por supuesto. O sea, el ministro Álvaro Mesa no solamente pretende condenar al coronel Lavey a los 3 años de pena efectiva, sino que el Estado de Chile tiene que pagarle a este señor, violentado teóricamente, 30 millones de pesos. Y cuando uno lee la sentencia, dice, bueno, ¿de qué se tomó el ministro? Y lo primero que en su explicación dice que el ministro logró establecer que los militares andaban haciendo patrullaje después del 11 de septiembre, estamos hablando de septiembre del año 73, después del 11 de septiembre andaban haciendo patrullaje, pero él dice, el objetivo del patrullaje era la captura, mira la forma de escribirlo, Fernando, la captura de personas opositoras al régimen militar. Y yo inmediatamente me detengo aquí, porque lo que andaban haciendo los militares no era buscando personas el día en septiembre, estamos hablando del 11 de septiembre, 12 de septiembre, no andaban buscando opositores al régimen militar, que es una entidad política que está gobernando, no eran opositores al régimen militar, lo que andaban buscando eran extremistas, terroristas, que estaban dispuestos a lograr la toma del poder total por la vía de las armas. De ahí está el comandante Pepe y compañía limitada, todos. En todo eso en la zona del campamento guerrillero. En la zona donde operaban los campamentos guerrilleros. Así que no andaban buscando opositores al régimen militar, andaban buscando guerrilleros. Entonces, claro, el ministro asume que lo que andaban buscando primero eran opositores. No dice que son gente ni que estuviera armada, ni que eventualmente fueran extremistas o terroristas, no, pero ninguno, para nada. Parece que no hubo. Parece que en este país solamente hubo militares alzados, violentos, y al otro lado pacíficos, ciudadanos, que no sé por qué fueron detenidos y por qué fueron interrogados. Nadie sabe. Y muy prósperos, porque llevaron la economía de forma inteligente y próspera aún sobre una inflación espantosa, con el país detenido en un paro y con colas para obtener los alimentos básicos. Bueno, lo que más me llama la atención, además de lo que acabo de mencionar, es que el afectado fue detenido y él declara
Y aquí yo no sé si hay más declaraciones, no, por lo menos no se lee que haya más declaraciones coincidentes, pero él declara que en algún momento entró a la habitación donde él está, pero no lo vio, un enorme militar. Un enorme militar. Yo conozco al coronel Lavé, hoy día está gordito, es un enorme gordito, ex alcalde. Pero yo al coronel Lavé lo conozco desde que era alférez. Entonces me imagino que el año 73 no debe haber sido un enorme militar, porque no tiene dimensiones de enorme. Yo conozco gente enorme, de 1,90 m. Bueno, vayan a medir al coronel Lavé, no es un enorme, como que le hubiera llamado la atención. Entró un enorme militar. Y eso está en el proceso. Y entonces, a raíz de que primero vio a este enorme militar, dice después que el día 7 de octubre, creo que fue eso, 7 de noviembre, perdón, irrumpió en el domicilio donde estaba este violentado, entre comillas, un grupo indeterminado de militares boinas negras, los cuales procedieron a allanar el lugar. Pero no dice que haya estado Lavé en boinas negras. Yo creo, no tengo idea si el coronel Lavé es boina negra, no tengo idea. Creo que no, porque los boinas negras, si no me equivoco, son los comandos. Yo no tengo idea. El coronel Lavé era un oficial de caballería, de la antigua caballería. Así que si fuera de boina, sería hoy día de boina granate. Pero ahí sabe que de las boinas negras allanaron. Y dice que ahí entonces eventualmente habrían dado un señor de apellido Lavé, pero no está claro cómo lo reconoce. Más adelante dice que entra esta persona y él hoy día lo puede reconocer por la voz. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podría alguien reconocer por la voz 40 años después? Yo creo que mi voz ha cambiado 40 años, la tuya probablemente también. Pero este señor entonces, y el ministro dice que este afectado... Y la memoria ha cambiado, no solo la voz. ¿Sí? Dice que entonces reconoció por la voz que tendría que haber sido el... Bueno, lo conocemos como coronel, pero en esa época era teniente. Entonces hay una serie de cosas que no son entendibles y cómo el ministro Álvaro Mesa llega a las conclusiones, porque su conclusión mayor dice que él pudo identificar la voz de aquel oficial corpulento descrito en el punto presente. Yo le digo ahora de aquí que ese oficial, el año que era teniente, no era ni enorme ni corpulento. Entendemos todo en chileno, que es lo que significa ser corpulento, no era el caso. Entonces aquí hay una contradicción, pero como en este país a los militares se les juzga con un sistema injusto, que es aplicarle presunciones para las condenas, entonces el coronel Lavé está enfrentado ahora a esta realidad que lo están acusando en base a presunciones porque alguien se acuerda de la voz y con eso podría ser condenado. Pero más me quedo con la primera teoría, de que aquí hay una operación para sacar al coronel Lavé de la arena política, porque puede ser un buen candidato en cualquiera de las posibilidades para municipales o para gobernadores provinciales, regionales, perdón. ¿Qué te parece, Fernando? No mucho más comentarios que lo que has dicho, o sea, no... Coronel Lavé la han buscado por todos lados, aquí también en otras partes, después tengo entendido también en San Antonio, en otros lados. Es una persona conocida. Una persona conocida. Hay que pensar que esto es primera instancia. Los medios se han dado un festín, dicen, ha sido condenado. Bueno, todavía faltan 2 instancias para saber si va a ser realmente condenado. Falta ir a la Corte de Apelaciones y pasar también por la Corte Suprema. Y si alguien en este país tiene cordura, bueno, me imagino que alguien le dirá al ministro Mesa que su sentencia es liviana, no tiene mucho sustento y así debería quedar demostrado, espero, en bien de la justicia nacional.
Otro tema, Fernando. Salió un decreto de la Contraloría que dice que los parientes de militares... este fue el titular del CNN. Este fue el titular del CNN. Mira la forma de presentar la noticia. Parientes de militares de hasta 3.er grado no podrán ingresar a las Fuerzas Armadas. Ese es el titular de la... Entonces, las personas que se quedan con el titular dicen, entonces, por ejemplo, no podría un oficial tener un hijo que sea oficial. Porque así se lee de lo que yo acabo de decir. Así lo publicó CNN. Claro, hay que entrar a leer el detalle, que ni siquiera se encuentra en la misma noticia, porque después hay que entrar a estudiar el tema para poder entender qué es lo que la Contraloría realmente dijo. A raíz de este enunciado, han habido en Twitter, por chat, mucha gente que en buen chileno ha agarrado papa. Dice, oye, pero ¿cómo puede ser esto injusto? Bueno, la realidad es que se refiere a cónyuges y familiares de hasta 3.er grado de consanguinidad y 2.º de afinidad, con oficiales de alto rango. Repito y subrayo, alto rango, no podrán ingresar a desempeñar funciones en instituciones castrenses. Y dice la aclaración de que esto es para hacer extensivo esta norma que rige en el caso de la administración pública, que es la ley 18.575, artículo 54b. Entonces es para equiparar. Entonces la pregunta es ahora, ¿quiénes son los oficiales de alto rango? Porque he escuchado a veces que dice de alto rango un capitán. No sé, pues depende de dónde esté, de alto rango. Bueno, hay una aclaración que no está muy clara y en realidad se refiere a oficiales generales, es decir, generales almirantes. A eso se refiere la ley. Y quiere decir que no podrían ingresar civiles. No es para gente que sale de las instituciones, de las escuelas matrices. Es para incorporar civiles a las plantas de las instituciones de la defensa. Entonces, no podrían entrar un civil a una institución si tiene un pariente, que es el abuelo, por ejemplo, o el papá, que es oficial general, ya sea general de ejército o almirante o las otras instituciones equivalentes. A eso se refiere esta aclaración. Pero la difusión de la noticia fue tendenciosa. Dejaba entrever entonces que era aplicable para todos y que nadie podía ingresar si tenía un pariente en la Fuerza Armada. Obviamente que eso es bastante criticable. Y por otro lado, uno dice, ¿y qué pasa con los buenos postulantes? ¿Por qué se limita la postulación de gente que podría ser brillante en alguna área, en cualquier área? Pero sin embargo, porque tiene un papá que trabaja ahí, o el abuelo, un tío, entonces no puede entrar a trabajar. Eso es como poner en telejuicio que siempre en las instituciones de la defensa hubiera nepotismo, que siempre hubiera nepotismo. Esto es válido para la administración pública y es válido obviamente para esta aclaración de la Contraloría. Porque quiere decir entonces que siempre se pone en telejuicio que los que ingresan a estas instituciones, por ser parientes, están arreglados. Y eso es poner como en términos generales algo que a lo mejor no es real, porque en lo particular pueden haber postulantes que son parientes y que es la persona que necesita el sistema para que funcione bien, de la mejor forma. Y entonces lo que habría que mejorar probablemente no era poner estas limitaciones, sino que mejorar los procesos de selección, que sean, no sé, anónimos, cualquier método, pero no esto de es como vender el sofá, el chiste de honor. Un viejo chiste entre paréntesis, no lo voy a contar, pero así que los auditores pueden averiguar, se meten a Google, el chiste de Onoto y va a ser vender el sofá. O sea, no ir a la causa del problema, sino que ir a lo suntuario. Y yo creo que le hace mal que siempre se esté dudando de los sistemas per se, sin un fondo. También hay una cosa que no se menciona en la noticia de la CNN, que el decreto dice muy claro que se exceptúa de esto a quienes
provengan de las escuelas matrices, o sea, estén siguiendo la carrera militar o estén ingresando a las escuelas matrices. Las escuelas matrices, te recuerdo, son las escuelas donde se ingresa tanto para estudiar, en el caso de la Armada, la gente más, la escuela Grumete, la escuela suboficial en el ejército, con especialidad de la Fuerza Aérea, o las escuelas militar, naval y aérea, de aviación. Esa gente que es de carrera no puede quedarse toda, o sea, porque el papá ascendió, no se puede ir retirado al hijo, o sea, sería una inconsecuencia. Pero por otra parte, yo le encuentro a ese decreto, que es válido para la administración pública, pero la administración pública tiene un hecho muy distinto al de las Fuerzas Armadas, porque la administración pública en algunas partes tiene carrera funcionaria, como por ejemplo en el Servicio de Relaciones Exteriores. En el registro civil podrán tener a lo mejor alguna determinada carrera funcionaria, pero en general la carrera funcionaria no es una carrera claramente delimitada y estructurada como son las carreras en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la persona que hoy día trabaja en la administración pública en un grado bajo no necesariamente va a llegar a ser el jefe número uno, porque normalmente esos jefes número uno son puestos de confianza que no vienen de la carrera funcionaria de la administración pública, sino que vienen muchas veces en forma política del gobierno público. Pero en las Fuerzas Armadas no, las Fuerzas Armadas va todo por la carrera funcionaria. Por lo tanto, cuando ingresa estas personas al alto mando, se está excluyendo en forma arbitraria a hijos de ellos que tienen plenas capacidades profesionales y que están postulando por un proceso, porque tampoco se entra directo. O va a entrar a la escuela de matrices, o hay un abogado que va a entrar por la vía de un proceso de postulación y va a tener que hacer un curso, o va a haber un médico que va a tener que entrar por la vía, o un profesional, periodista, o cualquier otro que vaya a tener que entrar y que va a postular en un llamado en el cual se va a ir por los diarios y tiene todo un procedimiento. Entonces yo creo que, si bien es cierto, hay que aplicarlo, no es el mismo procedimiento de administración pública, porque la carrera funcionaria es totalmente distinta. Es importante destacar una cosa, que en el caso de la ley que se aplica a la administración pública, dice que no pueden postular los relacionados con autoridades y funcionarios directivos, así dice la ley, del organismo de la administración civil al que postulan. Pero en el caso de esto, el decreto de la Contraloría, o sea, no tiene apellido. Hasta el momento yo no he visto el apellido que diga. O sea, si un nieto de un general de carabineros o de la Fuerza Aérea quiere entrar a trabajar en la Marina como dentista, de acuerdo a esto no podría, a pesar de que son de organismos diferentes, instituciones diferentes. Entonces, pareciera que aquí, por tratar de abarcar todo, se les pasó la mano y pasa a ser injusto. No sé cuánto tiempo tenemos, Claudio, quiero tocar un tema, ya, 3 minutos. En 3 minutos quiero tocar la situación de Perú y ver cómo se relaciona con Chile. Ya sabemos que se disolvió el Congreso. La duda es si lo que está ocurriendo en Perú es un golpe de Estado o no. Esa es la gran pregunta. Lo único que yo recuerdo hace 2 días, una foto del presidente Vizcarra en una mesa con todo el alto mando de las Fuerzas Armadas, el comando conjunto, dándole el apoyo a lo que él había desarrollado. Esto de cerrar el Congreso, él dice que de acuerdo a lo que manda la Constitución. Eso está por discutirse. Pero la pregunta que me hago yo, ¿qué hacían las Fuerzas Armadas dándole espaldarazo? Si las Fuerzas Armadas son un ente del Estado. En este caso, si está cumpliendo la Constitución, el presidente no necesita que vayan los miembros de la Fuerza Armada a darle el apoyo. A menos que se entienda, pero no se quiera decir, que el presidente de cualquier país sustenta su poder, el ejercicio del poder, sobre el apoyo de sus Fuerzas Armadas. Es cosa que aquí puede que a alguien le pueda molestar en cierto sector político nacional, pero en Venezuela, qué duda cabe que Maduro se sustenta en Fuerzas Armadas que han sido cooptadas, capturadas por el Estado y que no tienen ninguna capacidad de reacción para solucionar el problema al quiebre democrático. En Perú, las Fuerzas Armadas le dieron un espaldarazo inmediato al presidente
y no ha habido nada cruento. Aquí no ha habido enfrentamiento entre bandos, el bando democrático y el antidemocrático. Aquí pareciera que es un proceso constitucional que le permite al presidente, y ojalá a Chile le permitiera también, en ciertas condiciones, ante obstrucción o esto que no se puede gobernar, se pudiera llamar, aquí en Chile también, a un proceso eleccionario nuevo, anticipado, para cambiar todo el Congreso y que queden los que realmente merecen. Yo estoy seguro que si hacemos el ejercicio aquí en Chile, llamamos a un plebiscito y le preguntamos a la gente si quiere modificar el Congreso actual, probablemente la estadística daría altamente favorable a cambiarlo, porque la política se ha desprestigiado. Este Congreso se ha desprestigiado. Muestra de eso es la acusación constitucional contra la ministra de Educación, que lo único que era ideología, por ideología. Así que no tenemos más tiempo para comentar esto. Por hoy día vamos a dejarlo hasta aquí. Quizás las noticias están en desarrollo. No, es que nuevamente vamos a estar acá el próximo jueves. Así que tengan un buen fin de semana. Muy buenas tardes. Muy buenas.